escenario, avalada por el propio interés que posteriormente nos hizo llegar el público zaragozano y enriquecida por el éxito obtenido en nuestra colaboración como ballet folclórico con la Compañía Lírica Española en su temporada de zarzuela. Hemos recorrido en estos 3 meses otros teatros, otras tierras de España, llevando siempre este Aragón vivo como bandera, y nos hemos encontrado con gente que siente Aragón y que admira a Aragón, con gente que se ha identificado en definitiva con nosotros, como ocurrió en el Teatro Comunidad de Murcia cuando enlazamos nuestra querida Jota con su canto a Murcia, y con gente que nos ha emocionado cuando en el Teatro Gallarre de Pamplona, por ejemplo, nos hicieron repetir nuestro estribillo a Aragón. Ahora, tras ser elegidos aragoneses del año gracias a los votos de todos ustedes, nos encontramos otra vez aquí y no tenemos más que motivos de agradecimiento para el público zaragozano, para ustedes que son, en definitiva, nuestro público de siempre. Respecto a la representación que van a presenciar, algunos ya la conocen, para los que nos van a ver por primera vez, decirles que Baluarte Aragonés, el primer y único ballet folclórico de Aragón, ama la jota como parte primordial que es de nuestro folclore, pero que no es, en ninguna forma, un cuadro de jota. Que somos fieles a la opinión de la crítica que nos califica como una nueva concepción del folclore y que somos fieles al espectáculo global por el que ustedes han demostrado sus preferencias. Siguiendo los programas de Banda, observarán que Aragón Vivo se divide en 3 partes muy bien diferenciadas: la danza, la jota, y aquí un inciso para añadir los nombres de José María García e Isabel López en el canto, y el teatro lírico, cuya ejecutoria en el escenario comienza ya con el bolero de Albalate. Muchas gracias una vez más por su presencia aquí y por las continuas muestras de afecto y adhesión que nos han brindado.